En el principio todo era oscuridad y entonces ¡bam! Una gran explosión dio lugar a una infinita expansión de tiempo, espacio y materia. Cada día nuevos descubrimientos desvelan los misteriosos, asombrosos y letales secretos de un lugar al que llamamos universo. Las cifras del universo desbordan la mente humana. En su parte visible hay unos 100.000 millones de galaxias, cada una con millones de estrellas. La de Andrómeda está a unos 2,5 millones de años luz. La Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de unos 106.000 kilómetros por hora. La mayoría no somos capaces de hacernos una idea siquiera de la ciclópea magnitud de esos valores. Pero ¿hay alguna forma de trasladar el cosmos a la Tierra para ayudarnos a entender los tamaños, distancias y velocidades del universo? El universo, la escala del cosmos. El planeta Tierra, pese a sus vastas extensiones, profundos mares y enormes montañas, es un simple grano de arena comparado con la inmensidad del cosmos. El universo visible contiene unos 100.000 millones de galaxias, y luego cada galaxia, como la Vía Láctea, contiene unos 100.000 millones de estrellas. Las cifras enseguida llegan a millones, a miles de millones e incluso a billones. Y ahí ya perdemos la capacidad para hacernos una idea de ellas. La mente humana está bien adaptada para entender la escala del día a día. El cerebro puede entender que se recorra una distancia de 80 kilómetros en un día. Pero, ¿y 800.000? Y una persona puede entender lo que es desplazarse a 160 kilómetros por hora. Pero, ¿y a 160 millones? Las cifras de millones, miles de millones y desde luego billones son difíciles de imaginar para cualquiera, porque la gran mayoría no tenemos millones ni billones de nada. Entonces, ¿cómo podemos entender el universo si nuestro cerebro no puede comprender sus enormes dimensiones? Los ejemplos a escala de los objetos del universo son muy útiles, porque los reduce a un tamaño imaginable que vemos en nuestra vida cotidiana. Podemos empezar por reducir los mayores objetos del cielo nocturno, los planetas, las estrellas y galaxias, a una escala terrestre. Hay dos formas de calcular el tamaño. Podemos medir las dimensiones, es decir, el largo, ancho y alto, o calcular el volumen, conocido también como masa. Mayor tamaño no siempre implica más masa. Por ejemplo, un globo puede tener el mismo volumen que una bola de bolera. Pero esta bola tiene más masa, porque es más densa. Tiene más masa en el mismo volumen. Para hacernos una idea mejor de las inmensas masas que flotan en el universo, la astrónoma Laura Dandy va a un rally de camionetas gigantes o de monster trucks. Un lugar donde objetos de masas muy diferentes suelen chocar. Tenemos de todo, desde una camioneta de juguete a una gigantesca. Y eso nos da una variedad de masas que nos ayudará a entender el tamaño de los objetos del sistema solar comparados entre sí, y también el de nuestro Sol comparado con otras estrellas. Empezamos la comparación con Júpiter, conocido como el rey de los planetas, y por una buena razón. Su masa pasa de los 4.000 cuatrillones de libras, que en kilos serían nada menos que 1.800 cuatrillones. Puesto de otra forma, harían falta más de 300 tierras para igualar la masa de Júpiter, pero incluso eso es poca cosa si se compara con el Sol. El Sol es con mucho el objeto más grande de nuestro sistema solar, unas 1000 veces más grande que Júpiter, el planeta mayor. Por comparación, el vehículo que tengo detrás pesa unos 1.300 kilos,
y este camión de juguete pesa sobre 1 kilo. Por tanto, es más o menos la diferencia entre el Sol y Júpiter. Una diferencia aplastante, como bien demuestran los 1.300 kilos. Pero recuerden, estamos en un rally de camionetas gigantes. Y el coche viejo que representa nuestro Sol tal vez se arrepienta de aplastar al pequeño Júpiter. El Sol es el mayor objeto de nuestro sistema solar, pero no es la mayor estrella de la galaxia. Hay muchas estrellas más grandes que el Sol. Para ver la disparidad entre el Sol y una estrella de mayor tamaño, cojamos el coche de 1.300 kilos que encarna al Sol y enfrentémoslo con una camioneta de 4.500 kilos que represente a una estrella a unos 75 años luz de distancia. La diferencia entre la camioneta gigante y el coche es más o menos la misma que la de una estrella llamada Regulus, la estrella que brilla en el centro de Leo, que es unas 3 veces y media mayor que nuestro Sol. 3 veces mayor puede no parecer mucho. Pero no olviden que ahora estamos enfrentando a 2 gigantes galácticos entre sí. Ha sido increíble. Pero como pueden ver, ser el triple de grande sí que cambia las cosas. Si pudiésemos traer a Regulus aquí y ponerla encima del Sol, el resultado sería más o menos igual. Pero ni siquiera la enorme Regulus puede compararse con la inmensa masa de los auténticos titanes del universo. La mayor estrella que conocemos orbita la Vía Láctea en una galaxia satélite llamada Gran Nube de Magallanes, en medio de una nebulosa llamada Nebulosa de la Tarántula. Esa estrella tiene un nombre bastante soso, R136A, pero aún así es una estrella descomunal. La R136A es una estrella joven, tiene sobre 1 millón de años. La temperatura de su superficie es de 39.000 grados. Unas 7 veces mayor que la del Sol. Antes de 2010, se creía que no había estrellas que superasen en más de 150 veces la masa del Sol. Pero los nuevos descubrimientos han duplicado ese límite. Creemos que la R136A puede ser unas 250, incluso 300 veces mayor que el Sol. Para representar a esa enorme estrella, necesitamos una camioneta verdaderamente monstruosa. Este cíclope es 100 veces más pesado. Pero también puede haber una gran masa en objetos pequeños. Y la densidad lleva la fuerza de gravedad a límites extremos. La mayor densidad de masa que podemos ver en el universo está en un objeto estelar denominado estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es el núcleo remanente de un estallido en supernova, con una masa comprimida de forma inimaginable. Tiene más del doble de la masa total de nuestro Sol comprimida en un volumen de unos 16 kilómetros de diámetro. Aún comprimiendo una camioneta gigante hasta el tamaño de un terrón de azúcar, no lograríamos una densidad comparable a la de una estrella de neutrones. Harían falta 10 millones de camionetas gigantes comprimidas hasta el tamaño de un terrón de azúcar. Apilemos esos cubos de 10 millones de camionetas hasta formar otro de 16 kilómetros de alto y ancho y tendremos una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones son objetos muy peculiares. Si quisiéramos aterrizar en una, nos sería totalmente imposible, porque resulta que en ella pesaríamos unos 5.000 millones de veces más que aquí en la Tierra. Pero la masa no es lo esencial para descubrir qué tamaño pueden alcanzar las mayores estrellas. El universo también está lleno de titanes que ocupan una enorme cantidad de espacio. Algunos de los diminutos puntos de luz que vemos desde la Tierra son en realidad estrellas tan grandes que podrían engullir todo nuestro sistema solar.
¿Puede llegar a imaginar la mente humana cómo es la mayor estrella de la galaxia? Estamos trasladando los tamaños, velocidades y distancias del vasto universo a una escala que la mente humana pueda comprender. El mayor objeto de nuestro sistema solar es, sin duda alguna, el Sol. En cuanto a su masa, pesa unas 300.000 veces más que la Tierra. Pero en cuanto a volumen, también es físicamente el mayor objeto del sistema solar, con 1.400.000 kilómetros de diámetro. El Sol es muy grande comparado con la Tierra. Tiene 109 veces más diámetro que la Tierra. Eso quiere decir que cabrían más de 1 millón de tierras en el volumen del Sol. Es muy grande. Pero pese a lo enorme que sea el Sol comparado con la Tierra, nuestro astro rey parece diminuto comparado con los mastodontes que pueblan nuestra galaxia. Con nombres raros tomados de la historia y la ciencia, superan con creces el tamaño de cualquier estrella. Vamos a verlos por orden. Vega, Bellatrix, Epsilon Canis Majoris, Dube, Aldebarán y por último, la descomunal Betelgeuse y VY Canis Majoris. Vaya. El astrónomo Alex Filipenko intenta traerlas hasta la Tierra en un hangar para aviones. Hemos venido a este hangar para intentar ilustrar los tamaños relativos de las estrellas, en concreto de las muy grandes. Vamos a inflar unos globos. Algunos serán grandes globos meteorológicos y los compararemos con el Sol, que estará representado por una bola de bolos. La bola que representa al Sol mide 21 centímetros de diámetro, con lo cual la Tierra no abultaría más que una diminuta bolita. Mis dos ayudantes son expertos en globos. Saben cómo inflarlos con helio y atarlos. Y también hasta qué punto hincharlos y le darán también a cada uno un tamaño distinto. Los globos inflados nos permitirán una visita a pequeña escala a las hermanas mayores del Sol. Primera parada, la estrella Vega. Situada en la constelación de Lira, Vega es una de las 5 estrellas más brillantes del cielo nocturno. Su brillo es blanco azulado, porque su temperatura es mayor que la del Sol. Bien, aquí tengo la bola del Sol. Chicos, ¿cuánto mide ese globo? Vamos a ver... unos 60 centímetros. Vale, o sea que es unas 2,5 veces mayor que la bola de bolos. Es como la estrella Vega, que es una estrella blanco-azulada a 25 años luz de distancia y brilla mucho en el cielo. La siguiente parada es Bellatrix, una estrella de Orión o el Cazador, la constelación más brillante del cielo. Estrellas bien conocidas conforman su torso y cinturón. Otra gigante azul, Bellatrix, está en el hombro derecho de Orión y brilla a 240 años luz de distancia. Aquí tenemos un globo mayor. ¿Cuánto mide? Mide 1,20 metros. Vale, o sea que unas 5,5 veces más que la bola de bolos, que mi Sol. Es una estrella grande, similar a Bellatrix. Mayor que Bellatrix es la ardiente estrella azul Adara, también conocida como Epsilon Canis Majoris. La constelación del Canis Majoris también se denomina Can Mayor. Bueno, esta estrella sí que es grande. Esta mide 3,65 metros. Este objeto es 17 veces mayor que el Sol. Algo comparable a la estrella Epsilon Canis Majoris, en la constelación del Can Mayor. Es la misma constelación en la que está Sirio. Sirio es la estrella más brillante del cielo, pero Epsilon Canis Majoris está a 430 años luz de distancia. Si estuviese a la misma distancia que Sirio, parecería 15 veces más brillante. Casi el doble de grande que Epsilon Canis Majoris es Dube, una estrella gigante en el borde del carro de la Osa Mayor,
a 120 años luz de distancia. Vaya, genial. Aquí tenemos un globo aún mayor. ¿Qué diámetro tiene? A ver, 6 metros 40. Muy bien. O sea que 30 veces mayor que mi Sol. Y es proporcional al tamaño de la estrella Dubhe. Esa estrella es diferente a las otras que hemos visto porque se trata de una gigante roja, tiene color anaranjado. Está más fría que las blanco-azuladas que vimos antes. Pero lo asombroso es que hay estrellas aún mayores. Y ni siquiera en un hangar para aviones hay espacio para albergarlas. Aquí es donde hemos de poner a Aldebarán, una megaestrella conocida desde la antigüedad, y que antaño se tenía por símbolo de riqueza y honor. Este globo mide unos 9,75 metros de diámetro. Eso es unas 45 veces mayor que esta bola que representa a nuestro Sol. Por tanto, este globo tiene el tamaño de la estrella Aldebarán, una gigante roja situada en la constelación de Tauro. Está a unos 65 años luz y su auténtico color es anaranjado. Ahora ni los globos más grandes bastarán para representar el tamaño de las mayores estrellas de la galaxia. Betelgeuse, por ejemplo, es otra estrella de Orión. Situada a 650 años luz, es 1000 veces mayor que nuestro Sol. Betelgeuse es tan grande que su radio podría llegar casi a la órbita de Júpiter. O sea, que si Betelgeuse estuviese en el sistema solar, los 8 planetas restantes acabarían destruidos o demasiado calientes para ser habitables. Pero la mayor estrella conocida es un cíclope llamado VY Canis Majoris. Según algunos cálculos, posee 2000 veces el diámetro de nuestro Sol. Es una estrella auténticamente descomunal. Si un avión pudiese volar alrededor de VY Canis Majoris, tardaría unos 1200 años en conseguirlo. Cualquier objeto de tamaño tan enorme resulta inabarcable para la mente humana. Un ejemplo sobrecogedor de lo grande que puede ser algo en el universo. Y no menos aterradoras resultan las distancias. Porque las distancias entre planetas, estrellas y galaxias sobrepasan toda experiencia humana. Una buena forma de entenderlas es reducirlo todo a una escala asumible para nosotros. Entendemos mejor el tamaño relativo de las cosas que unos valores numéricos abstractos. Tomemos la Luna. Está a algo menos de 400.000 kilómetros de la Tierra. Quizás les parezca que no está tan lejos. Pues se equivocan. Imaginen que reduzco la Tierra hasta el tamaño de un balón. Si la Tierra fuese tan grande como este objeto, la Luna tendría que ser más o menos como esta pelota de tenis. Y ahora quizás se preguntarían, dado el tamaño relativo de estos objetos, ¿a qué distancia van a estar uno de otro? Para mostrárselo voy a necesitar ayuda. Johnny va a sujetar la Tierra mientras yo cojo la Luna y mido a qué distancia tiene que estar. Vamos allá. 30 centímetros, 60. Sigo alejándome y ya estoy a 3 metros. Sigo un poco más. He pasado ya de los 4 metros. Tengo que seguir alejándome. Y ahora estoy a 6,4 metros. Esa es la distancia entre la Luna y la Tierra en nuestro ejemplo a escala. Separadas 384.000 kilómetros, ahora la distancia entre la Tierra y la Luna nos resulta familiar por las misiones Apolo a la Luna. Es una de las pocas distancias astronómicas que comprendemos sin problema. En 6 misiones tripuladas a la Luna, aprendimos que el viaje duraba poco más de 3 días. Y los viajes lunares se han convertido en algo corriente para todos. Motores apagados. Houston, el Challenger ha alunizado. Pero más allá de la Luna, el sistema solar se extiende a distancias tan enormes que de nuevo nuestra mente limitada no es capaz de hacerse una idea. Pero, ¿qué pasaría si pudiésemos traer todos los planetas a la Tierra?
Puede resultar abrumador pensar en lo grande, distante y veloz que es todo en el universo. Incluso en nuestro sistema solar, las distancias son tremendamente enormes. Por eso, vamos a reducir el sistema solar y lo traeremos a la Tierra. Imaginen que cogemos el 1.400.000 kilómetros del diámetro del Sol y lo reducimos al tamaño de una bola de bolera. ¿Cómo repercutiría eso en los planetas? Habría que reducirlos a los tamaños que tenemos aquí. Tenemos los 8 planetas del sistema solar alineados, empezando por Mercurio y acabando por Neptuno. En este ejemplo a escala, nuestra Tierra, nuestro hogar, es esta pequeña bolita, mientras que el Sol es esta bola amarilla. Esas bolitas y canicas de los planetas están proporcionadas respecto a la bola del Sol, pero las distancias entre ellos no. Para demostrarlo, el físico Clifford Johnson va a recorrer la extensión de este minisistema solar dispuesto en una pista de aterrizaje. Aquí tengo a Johnny, que me va a ayudar a medir las distancias con este odómetro. Bueno, vamos a explorar el sistema solar. Adelante. Cada 30 centímetros en este sistema solar a escala representan sobre 1.600.000 kilómetros en las distancias entre planetas. Hemos llegado a Mercurio. Son 11 metros. En realidad está a unos 58 millones de kilómetros del Sol. Es increíble lo lejos que está del Sol este primer planeta. Vamos hasta el segundo planeta. Vale. Ya estamos en Venus. Son 20 metros. Esta bolita, que representa a Venus, está el doble de lejos del Sol que Mercurio. Y en realidad está a unos 108 millones de kilómetros de distancia. Y ya estamos en la Tierra. 28 metros. Tenemos a la Tierra representada por esta bolita. Y en realidad está a casi 150 millones de kilómetros del Sol. Tal como se ve desde aquí, la bola de bolos en cuanto a tamaño es más o menos como se ve el Sol en nuestro cielo. Esta bolita azul representa a la Tierra. Y a unos 6 centímetros tenemos una bola más pequeña que hace las veces de la Luna. Recuerden que en una escala distinta, con la Tierra con el tamaño de un balón de baloncesto, la Luna estaba a 6 metros de distancia. Para representar todo el sistema solar, hemos tenido que reducir la distancia entre la Tierra y la Luna a unos centímetros. Esta pequeña distancia entre la Tierra y la Luna es el límite hasta ahora de las misiones espaciales tripuladas. Esperemos mejorar la marca en el futuro. En la pista de aterrizaje, Marte orbita a otros 15 metros de distancia, o a casi 228 millones de kilómetros del Sol. Las distancias después de Marte van a hacerse muchísimo mayores. Ahora estamos en Júpiter. Estamos a 147 metros del Sol. Eso es más del triple de lejos del Sol que Marte. Con tanto espacio entre esas bolitas, es increíble que podamos ver los planetas desde la Tierra. Eso nos dice que el Sol brilla con muchísima intensidad y por eso su luz puede llegar hasta esos cuerpos. Se refleja en ellos y luego vuelve aquí a la Tierra para que los veamos. Bueno, sigamos hasta Saturno. Vamos allá. Los dos exploradores espaciales encuentran a Saturno a 270 metros del Sol. En realidad, Saturno, a 1.425 millones de kilómetros del Sol, está casi el doble de lejos del Sol que Júpiter. Así que hemos recorrido una distancia enorme y aún no hemos acabado con el sistema solar. A 548 metros, la órbita a escala de Urano está el doble de lejos que Saturno, a 2.800 millones de kilómetros del Sol.
Casi no puedo ver el Sol desde aquí, y me cuesta ver a Neptuno, allá a lo lejos, que es nuestra siguiente parada. ¿Vamos? Vamos. Caray, qué lejos está. Sí. Y hemos llegado a Neptuno, el último de los planetas. A 852 metros del Sol. Desde aquí, eso se traduce en distancia real como que Neptuno está a casi 4.800 millones de kilómetros del Sol. A esa lejana distancia, un planeta tarda mucho tiempo en dar una vuelta completa alrededor del Sol. El año en Neptuno dura unos 165 de los de la Tierra. De hecho, solo uno de esos años neptunianos han pasado desde que se descubrió ese planeta. Visto a esa escala, es increíble que la gravedad del Sol tenga efecto alguno. Y todavía hay más objetos en el sistema solar después de Neptuno. Entre ellos pequeños cuerpos, como Plutón. Y luego, a casi un año luz de distancia, nubes de oscuros cometas helados. Si la distancia entre los planetas de nuestro sistema solar nos resulta difícil de comprender, las inmensas distancias entre estrellas y galaxias nos desborda por completo. Que los astrónomos sepan a qué distancia están las estrellas le parece un misterio a Nora de Brooklyn, Nueva York. Y así nos ha preguntado: ¿cómo se mide la distancia hasta las estrellas y galaxias? Es una pregunta bastante compleja. Para las estrellas más cercanas, observamos cómo cambian de posición en el cielo con el tiempo mientras la Tierra gira en torno al Sol. Con las estrellas más lejanas o las de otras galaxias, medimos su luminosidad, la comparamos con su potencia conocida. Y así determinamos a qué distancia están. Son distancias tan inmensas que aquí el concepto de grande y lejos desborda la capacidad de comprensión de cualquiera. Pero entre las magnitudes del universo también figura la velocidad. Lo que los científicos han descubierto es que el universo es una pista de carreras de supervelocidad, donde hasta los planetas gigantes se mueven más rápido que las balas. Ya hemos visto el tamaño y la distancia de los objetos del espacio. Ahora vamos a ver su velocidad. Para hacerlo, primero debemos entender la unidad de medida espacial conocida como año luz. Como su nombre indica, un año luz es la distancia que la luz recorre en un año. Esa distancia es de unos 9,6 billones de kilómetros. Pero eso no nos ayuda a entender lo rápida que es en sí la luz. La velocidad de la luz es enorme, unos 299.000 kilómetros por segundo. Pero eso es difícil de imaginar sin un ejemplo. Imagínense que la luz rebotase de un lado a otro entre Los Ángeles y Nueva York. Podría rebotar 38 veces en un segundo. Con el objeto de ilustrar mejor el concepto de la velocidad de la luz, el astrónomo Greg Laughlin se reúne con el experto en armas de fuego Michael Boyd para mostrarnos uno de los objetos más veloces de la Tierra. Lo que haremos será comparar la velocidad de la luz con la de algo que sea muy rápido aquí en la Tierra. Por ejemplo, las balas. Tenemos una diana allí al fondo, así que cuando la bala llegue oirás el sonido al golpearla. Verás cuánto tarda en oírse. Aquí tengo una Ruger calibre .204. Es el proyectil comercial más rápido del mundo en este momento. Tenemos un recorrido de 274 metros, así que trataré de hacerme una idea del tiempo que la bala tardará en cubrirla hasta la diana. Veamos cómo va la cosa. Buen disparo. No me ha dado tiempo a pensar. En cuanto apreté el gatillo, ¡bang! Oí llegar la bala. No he percibido el paso del tiempo. Como a los sentidos humanos les cuesta tanto percibir la velocidad de esas balas, Mike instala un aparato de medición muy exacto llamado cronógrafo. Aquí tengo la unidad que contiene el medidor y dentro hay un reloj.
El cronógrafo está listo. De acuerdo. Vamos a hacer unos disparos a ver lo rápida que es esta munición. ¿Qué tenemos? Caray, 1.300 metros por segundo, que son unos 4.800 kilómetros por hora. Bastante rápido. Sí, es algo menos de 1,5 kilómetros por segundo, más o menos 4 veces la velocidad del sonido. Impresionante. Pero no es nada si comparamos la velocidad de la luz y el tiempo que tardaron esas balas en llegar desde el cañón del arma hasta la diana. Durante ese lapso, la luz tendría tiempo suficiente para recorrer la distancia entre Los Ángeles y París y volver en ese mismo intervalo. Desplazándose a 1.078 millones de kilómetros por hora, la luz pulveriza todos los récords de velocidad de la Tierra. Eso no me dice mucho, porque esa distancia de 1.078 millones de kilómetros es mucho mayor que cualquiera de las que manejamos normalmente aquí, en la Tierra. La velocidad de la luz y la velocidad de nuestro mundo son tan radicalmente distintas que tendremos que coger la luz y ralentizarla para poder entender la diferencia. Para ello, volvemos a las balas. A 4.800 kilómetros por hora, casi no podemos percibir su velocidad. Si la luz no se moviera más rápido que una bala, ¿qué le pasaría al mundo que nos rodea si lo ralentizásemos del mismo modo? Por ejemplo, un reactor comercial suele viajar a unos 950 kilómetros por hora. Entonces, poniendo que la bala representa la velocidad de la luz, ¿a qué ritmo iría el avión? A una escala en la que la luz viajase a 4.800 kilómetros por hora, el reactor comercial se ralentizaría y tardaría todo 1 minuto en recorrer 7 centímetros. Un F-15 puede alcanzar Mach 2,5, es decir, más de 2.400 kilómetros por hora. Pero a escala ralentizada, un F-15 tardaría todo 1 minuto en recorrer 17 centímetros. ¿Y qué les pasaría a las balas? ¿Cuánto correrían si la luz se ralentizase? En el caso de las balas de alta velocidad, recorrerían poco más de 30 centímetros, unos 33 en el transcurso de 1 minuto, en el supuesto de que 4.800 kilómetros por hora fuese la velocidad de la luz. En el mundo real, un caracol se desplaza el doble de rápido. Por tanto, gran parte del cosmos se desplaza a velocidades que no somos capaces de imaginar. En realidad, el movimiento es el estado normal de los objetos del universo. Podemos pensar que estamos quietos y lo estamos respecto al suelo, pero la Tierra gira en torno al Sol. Este gira en torno al centro de la galaxia y nuestra galaxia gira junto con otras galaxias vecinas. Y todos esos objetos se mueven a velocidad vertiginosa. La Tierra orbita al Sol a una velocidad de unos 106.000 kilómetros por hora. Una sola hora nos bastaría para dar la vuelta al mundo más de 2 veces. Nuestro Sol gira en torno al centro de la Vía Láctea a 777.000 kilómetros por hora. Y la propia Vía Láctea se mueve por el espacio a 2.092.000 kilómetros por hora. Pero la velocidad de la luz es todavía más de 600 veces mayor. La conclusión está clara. Vivimos a cámara lenta en comparación con las velocidades del cosmos. La moderna tecnología no alcanza ni de cerca la velocidad de la luz. Si viajamos, por ejemplo, en un reactor comercial, que es 1 millón de veces más lento que la velocidad de la luz, entonces tardaremos unos 4 millones de años en recorrer la distancia hasta las estrellas más cercanas al Sol. Si hacen falta más años para llegar a la estrella más próxima que los que lleva existiendo la raza humana, ¿cómo puede llegar a entender una persona el tamaño de nuestra galaxia? Al reducir los mayores planetas y estrellas y la velocidad de la luz al nivel de la experiencia humana,
Al fin podemos empezar a comprender algunas de las dimensiones del cosmos. ¿Pero hay algún modo de hacer lo mismo con las distancias entre las estrellas? Unas distancias que desbordan por completo la imaginación humana. Aunque los científicos miden la enorme distancia entre estrellas en años luz, esas cifras poco nos ayudan a entender la enormidad del paisaje galáctico. Así que reduzcámoslo todo a una escala en la que un año luz sea igual a 1,5 kilómetros. A esa escala, nuestro Sol quedaría reducido al tamaño de un grano de arena. Hemos calculado cuántos granos de arena o cuántas estrellas habría en nuestra galaxia de la Vía Láctea. Y el número de estrellas de nuestra galaxia es más o menos igual al de los granos de arena de este cofre. Si están calculando, son más de 100.000 millones de estrellas. Si un año luz es igual a 1,5 kilómetros, ¿dónde está la estrella más próxima? Desde la zona elevada del Observatorio Griffith de Los Ángeles, donde trabaja la astrónoma Laura Danley, el grano de arena más cercano estaría en Hollywood, a 6,4 kilómetros. Para ayudarnos a localizar granos de arena situados a más de 6 kilómetros en una ciudad muy poblada, usaremos espejos para reflejar la luz del Sol entre ellos. Aaron y Johnny tienen unos espejos y van a reflejar la luz del Sol para ayudarnos a ver qué distancia hay hasta la estrella más cercana. Así que cogeré unas cuantas estrellas para llevármelas hasta Hollywood. Así basta. ¿Están, Aaron, preparados? Vosotros seréis el Sol aquí en el observatorio y Johnny y yo nos vamos a Hollywood. ¿Listos? Desde luego. Vámonos. La vecina espacial más cercana a nuestro Sol no es una sola estrella, sino una agrupación de 3. 2 de ellas, Alpha Centauri A y B, se orbitan entre sí y tienen un tamaño similar al del Sol. La tercera, Próxima Centauri, es una enana roja, tenue y solo un 10% tan grande como sus hermanas. Estoy en un tejado de Hollywood a unos 6 kilómetros del observatorio Griffith que se ve allá al fondo. Tengo en la mano la bolsa llena de estrellas. Voy a sacar 3 granos de arena. 1, 2, 3. Y tiro el resto. Y estas son nuestras estrellas más cercanas. Próxima Centauri es la más cercana a la Tierra y según la escala de este ejemplo, está a unos 21 metros detrás de mí. Así que enviamos a Próxima Centauri a su sitio. Alpha Centauri A y Alpha Centauri B, a esta escala estarían separadas unos 60 centímetros, mientras que el Sol está a 6 kilómetros en el observatorio Griffith. Desde aquí, el grano de arena que representa al Sol será imposible de ver. Ahí es donde intervienen los espejos. Aquí estamos en Alpha Centauri, pero ahora tenemos que localizar a nuestro Sol. A ver si logramos que nos muestren el Sol. Dime, soy Stan. Hola, Stan. No podemos ver el Sol. ¿Nos enviáis un rayo hasta aquí? Vale, allá va. No lo veo aún. Ah, ahí está. Se ha visto bien. Es verdad. Sí, lo hemos visto. Caramba, fíjense, es increíble. Vale, Stan. Ahora os vamos a mostrar la luz de Alpha Centauri. Sí, sí, ahí está. Sí, la vemos. ¿La han visto? Estupendo. Stan puede ver Alpha Centauri. En nuestra zona de la galaxia de la Vía Láctea, la distancia habitual entre estrellas va de los 3 a los 5 años luz. Con estrellas del tamaño de granos de arena, podríamos acomodar unas 20 en una ciudad como Los Ángeles. Pero si hubiese más estrellas apiñadas cerca de la Tierra, nuestro vecindario cósmico se volvería peligroso para la vida tal como la conocemos. Una explosión en supernova abrasaría la atmósfera. Y si otra estrella pasara demasiado cerca del Sol, las órbitas planetarias se verían muy alteradas, e incluso podrían perderse planetas y salir despedidos al espacio intergaláctico.
Es totalmente cierto que si no hubiese esa gran cantidad de espacio entre las estrellas, es probable que no estuviésemos aquí. Reducir la distancia que la luz recorre en un año ayuda a poner las estrellas en un contexto claro. Pero ¿podemos hacer otro tanto para entender las dimensiones prácticamente infinitas del propio universo? La Vía Láctea abarca 100.000 años luz de diámetro. Y la galaxia vecina más próxima está muy, muy lejos de ella. La distancia a la galaxia más cercana, similar a la nuestra, la galaxia en espiral de Andrómeda, es de unos 2,5 millones de años luz. Eso es casi 25 veces el tamaño de la propia Vía Láctea. O sea que poniendo 25 vías lácteas en hilera llegarían hasta Andrómeda. Quizás resulte más claro reducir las dimensiones un poco e imaginar las galaxias como centros urbanos situados en el territorio de los Estados Unidos. A veces se dice que las galaxias son ciudades de estrellas, y es una buena analogía. Si imaginamos la Vía Láctea con el tamaño del área metropolitana de Los Ángeles, de unos 160 kilómetros de ancho, entonces Andrómeda estaría en Nueva York. Entre ellas estarían otras integrantes del que los astrónomos llaman Grupo Local de Galaxias. Hay dos integrantes destacadas en el grupo local. Está nuestra galaxia, la Vía Láctea, y está la galaxia de Andrómeda. Hay otra pequeña galaxia en espiral conocida como M33, y luego también hay varias galaxias enanas que contienen 100 millones de estrellas, a veces incluso menos. Pero ni siquiera las enormes distancias que separan a las integrantes del grupo local bastarán para salvar a nuestra galaxia. Andrómeda y la M33 se dirigen ambas hacia la Vía Láctea, hasta el punto de que dentro de unos millones de años acabarán colisionando. A escala cósmica, la colisión parece violenta. Pero en realidad, las estrellas de las galaxias están tan separadas que se entrecruzarán sin tocarse y sin causar destrozos. Si los humanos sobreviven tanto tiempo, casi no lo notarán aquí en la Tierra. Y pasados unos miles de millones de años se habrán fusionado en una sola galaxia. La Vía Láctea como la conocemos dejará de existir. Hasta que ese momento llegue, no obstante, las distancias entre incluso las galaxias más cercanas del grupo local sobrepasan nuestra capacidad de entendimiento, y nuestras vecinas galácticas representan solo una ínfima parte de nuestro inmenso cosmos. En la parte visible del universo hay unos 100.000 millones de galaxias, cada una con millones de estrellas. Si las galaxias estuviesen espaciadas, como los centros urbanos de los Estados Unidos, para aproximar el tamaño del universo visible, el país tendría que ser lo bastante grande como para rodear la Tierra unas 500 veces. Reducir el universo a escala humana puede ayudarnos a comprender su tamaño, pero la realidad, por supuesto, es bien distinta. A veces, la inmensidad del universo nos hace sentir muy pequeños. Somos pequeños en comparación con el sistema solar, comparados con nuestra galaxia y comparados con el universo en conjunto. Pero hay aspectos en los que no somos insignificantes, porque somos las únicas criaturas conocidas que tienen una mente avanzada, curiosidad e intelecto para reflexionar sobre el universo. En cierto modo, somos el medio por el que el universo ha podido conocerse a sí mismo. Y eso quizás signifique que el universo al fin empieza a saber lo tremendamente inmenso que en realidad es. El universo visible contiene unos 100.000 millones de galaxias, y luego cada galaxia, como la Vía Láctea, contiene unos 100.000 millones de estrellas.
Las cifras enseguida llegan a millones, a miles de millones e incluso a billones. Y ahí ya perdemos la capacidad para hacernos una idea de ellas. La mente humana está bien adaptada para entender la escala del día a día. El cerebro puede entender que se recorra una distancia de 80 kilómetros en un día. Pero, ¿y 800.000? Y una persona puede entender lo que es desplazarse a 160 kilómetros por hora. Pero, ¿y a 160 millones? Las cifras de millones, miles de millones y desde luego billones son difíciles de imaginar para cualquiera, porque la gran mayoría no tenemos millones ni billones de nada. Entonces, ¿cómo podemos entender el universo si nuestro cerebro no puede comprender sus enormes dimensiones? Los ejemplos a escala de los objetos del universo son muy útiles, porque los reduce a un tamaño imaginable que vemos en nuestra vida cotidiana. Podemos empezar por reducir los mayores objetos del cielo nocturno, los planetas, las estrellas y galaxias, a una escala terrestre. Hay dos formas de calcular el tamaño. Podemos medir las dimensiones, es decir, el largo, ancho y alto. O calcular el volumen, conocido también como masa. Mayor tamaño no siempre implica una diferencia aplastante, como bien demuestran los 1.300 kilos. Pero recuerden, estamos en un rally de camionetas gigantes, y el coche viejo que representa nuestro Sol tal vez se arrepienta de aplastar al pequeño Júpiter. El Sol es el mayor objeto de nuestro sistema solar, pero no es la mayor estrella de la galaxia. Hay muchas estrellas más grandes que el Sol. Para ver la disparidad entre el Sol y una estrella de mayor tamaño, cojamos el coche de 1.300 kilos que encarna al Sol y enfrentémoslo con una camioneta de 4.500 kilos que represente a una estrella a unos 75 años luz de distancia. La diferencia entre la camioneta gigante y el coche es más o menos la misma que la de una estrella llamada Regulus, la estrella que brilla en el centro de Leo, que es unas 3 veces y media mayor que nuestro Sol. 3 veces mayor puede no parecer mucho. Pero no olviden que ahora estamos enfrentando a dos gigantes galácticos entre sí. Ha sido increíble. Pero como pueden ver, ser el triple de grande sí que cambia las cosas. Si pudiésemos traer a Regulus aquí y ponerla encima del Sol, el resultado sería más o menos igual. Pero ni siquiera la enorme Regulus puede compararse con... En el principio todo era oscuridad y entonces ¡bam! Una gran explosión dio lugar a una infinita expansión de tiempo, espacio y materia. Cada día nuevos descubrimientos desvelan los misteriosos, asombrosos y letales secretos de un lugar al que llamamos universo. Las cifras del universo desbordan la mente humana. En su parte visible hay unos 100.000 millones de galaxias, cada una con millones de estrellas. La de Andrómeda está a unos 2,5 millones de años luz. La Tierra gira alrededor del Sol a una velocidad de unos 106.000 kilómetros por hora. La mayoría no somos capaces de hacernos una idea siquiera de la ciclópea magnitud de esos valores. Pero ¿hay alguna forma de trasladar el cosmos a la Tierra para ayudarnos a entender los tamaños, distancias y velocidades del universo? El universo, la escala del cosmos. El planeta Tierra, pese a sus vastas extensiones, profundos mares y enormes montañas,
Es un simple grano de arena comparado con la inmensidad del cosmos. Más masa. Por ejemplo, un globo puede tener el mismo volumen que una bola de bolera. Pero esta bola tiene más masa, porque es más densa. Tiene más masa en el mismo volumen. Para hacernos una idea mejor de las inmensas masas que flotan en el universo, la astrónoma Laura Dandy va a un rally de camionetas gigantes o de monster trucks. Un lugar donde objetos de masas muy diferentes suelen chocar. Tenemos de todo, desde una camioneta de juguete a una gigantesca. Y eso nos da una variedad de masas que nos ayudará a entender el tamaño de los objetos del sistema solar comparados entre sí, y también el de nuestro Sol comparado con otras estrellas. Empezamos la comparación con Júpiter, conocido como el rey de los planetas, y por una buena razón. Su masa pasa de los 4.000 cuatrillones de libras, que en kilos serían nada menos que 1.800 cuatrillones. Puesto de otra forma, harían falta más de 300 tierras para igualar la masa de Júpiter, pero incluso eso es poca cosa si se compara con el Sol. El Sol es con mucho el objeto más grande de nuestro sistema solar, unas 1000 veces más grande que Júpiter, el planeta mayor. Por comparación, el vehículo que tengo detrás pesa unos 1.300 kilos y este camión de juguete pesa sobre 1 kilo. Por tanto, es más o menos la diferencia entre el Sol y Júpiter. La inmensa masa de los auténticos titanes del universo. La mayor estrella que conocemos orbita la Vía Láctea en una galaxia satélite llamada Gran Nube de Magallanes, en medio de una nebulosa llamada Nebulosa de la Tarántula. Esa estrella tiene un nombre bastante soso, R136A, pero aún así es una estrella descomunal. La R136A es una estrella joven, tiene sobre 1 millón de años. La temperatura de su superficie es de 39.000 grados. Unas 7 veces mayor que la del Sol. Antes de 2010, se creía que no había estrellas que superasen en más de 150 veces la masa del Sol. Pero los nuevos descubrimientos han duplicado ese límite. Creemos que la R136A puede ser unas 250, incluso 300 veces mayor que el Sol. Para representar a esa enorme estrella, necesitamos una camioneta verdaderamente monstruosa. Este cíclope es 100 veces más pesado. Pero también puede haber una gran masa en objetos pequeños. Y la densidad lleva la fuerza de gravedad a límites extremos. La mayor densidad de masa que podemos ver en el universo está en un objeto estelar denominado estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es el núcleo remanente de un estallido en supernova, con una masa comprimida de forma inimaginable. Tiene más del doble de la masa total de nuestro Sol comprimida.